Continuando con el tema de generación de potencia de fusión, estábamos en esta diapositiva donde debemos recordar que la tasa de reacciones de fusión, representado por R mayúscula, entre dos especies que llamamos 1 y 2, donde 1 se puede referir al deuterio y 2 se refiere, por ejemplo, al tritio, según el tipo de reacción que tengamos. Sabemos que pueden haber otras reacciones como el deuterio con deuterio o el deuterio con helio 3. Estamos centrados principalmente en la reacción deuterio-tritio porque es la que podemos alcanzar a temperaturas más bajas. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es que la tasa de reacciones entre la especie 1 y la especie 2, es decir, deuterio y tritio, yo la obtengo multiplicando la densidad del deuterio por la densidad del tritio por un término que es un valor promedio que corresponde al producto de la sección transversal, que eso representa el área dentro de la cual se da una interacción de fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Y la sección transversal podríamos asociarla también con una probabilidad de que se dé dentro de esa área un choque que dé origen a una reacción nuclear, que dé origen a la interacción de la fuerza nuclear fuerte. Como las partículas tienen muchas velocidades, en un plasma hay una gran diversidad de velocidades en las partículas, así también va a haber una gran diversidad de secciones transversales. Entonces lo que se hace es calcular un valor promedio de todas las partículas que están presentes en el plasma. Se trabaja entonces con un valor medio. Si vemos el comportamiento que tiene ese término, que es el promedio de sigma V versus la temperatura, hablábamos en las clases anteriores que la tendencia es la que observamos aquí. Empieza a subir ese valor promedio de sigma V, llega a un valor máximo y luego empieza a decrecer. Vean que la tasa de reacciones de fusión es proporcional a ese valor medio de sigma por V. Entonces, en tanto mayor sea este valor medio, más reacciones de fusión van a haber. Entonces, queda claro que si nosotros lográramos la condición para llegar aquí al valor máximo de este valor promedio de sigma por V, es donde tendríamos más reacciones de deuterio-tritio. Ese es el punto máximo, ese sería como el ideal, llegar a ese valor máximo. Porque claramente tendríamos el valor mayor posible para ese sigma V promedio. Por tanto, es cuando se darían más reacciones de fusión. Recordar que al inicio domina el efecto cuántico llamado efecto túnel, que básicamente lo que dice es que existe una probabilidad de que aunque la partícula no sea muy energética, aún así pueda vencer la repulsión de la fuerza de Coulomb y llegue a acercarse suficiente al otro ion positivo generando reacción de fusión. Luego tenemos un máximo aquí. Este máximo está asociado a que tanto el deuterio como el tritio, como se acercan a distancias del orden del núcleo atómico, la mecánica que describe el comportamiento de esas partículas en escalas sumamente diminutas es la mecánica cuántica. Entonces, eso nos lleva a que tanto el deuterio como el tritio se van a describir con un comportamiento ondulatorio también. Entonces, uno las ve como dos ondas, partículas en la mente de uno, pero que tienen comportamiento ondulatorio. Entonces, las ondas se pueden acoplar sumándose y dando consecuencia un efecto resonante. Sabemos que las ondas se pueden sumar de manera constructiva, dando lo que conocemos como una resonancia. Entonces, este máximo que vemos aquí
es debido a un efecto de resonancia entre la función de onda asociada al deuterio y la función de onda asociada al tritio, que para esas condiciones de temperatura alcanzaría un efecto resonante. Y luego empezamos a ver que ese valor medio de la sección transversal velocidad empieza a decrecer para valores muy grandes de temperatura. Uno pensaría que debería de ser más bien mayor la posibilidad de que se den reacciones nucleares, pero hay que verlo desde el punto de vista de que si el deuterio y el tritio se están acercando entre sí con mucha velocidad, es decir, mucha energía cinética promedio, lo que quiere decir mucha temperatura, ya macroscópicamente, el tiempo de interacción cuando se topan, cuando pasan una frente a la otra, es tan corto, porque la velocidad relativa entre ellas es tan alta, que no da tiempo que la fuerza nuclear fuerte interaccione. Entonces, por eso se reduce la posibilidad de que se dé una reacción nuclear. Y entonces tenemos esos tres comportamientos: el efecto túnel, el efecto resonante y el efecto de caída a altas velocidades. Observamos aquí las tres primeras reacciones que son posibles a temperaturas, diríamos, bajas dentro de la escala que tenemos, ¿verdad? Pero evidentemente son valores muy altos. Recordemos que 10 kiloelectronvolts son 10.000 electronvolts, y 10.000 electronvolts, eso tendríamos que multiplicarlo por 11.600, lo cual nos da un valor muy grande en cuanto a temperatura, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Permítame un instante. Muy bien, entonces vamos a borrar por acá. Ok. Entonces vemos el máximo del que estábamos hablando. Ese máximo está aproximadamente a 70 kiloelectronvolts. Está por acá. Corresponde a un valor de 9 por 10 a la menos 22 metros cúbicos por segundo, que son las unidades asociadas a este valor medio. Entonces, ven qué interesante. Lo que me dice esto es que si yo quisiera reacciones de fusión aquí en el máximo, necesitaría llegar a una temperatura de 70 kiloelectronvolts. 70 kiloelectronvolts. Vamos a convertir eso un momentito. Estamos hablando de 70.000 electronvolts por 11.600. Estamos hablando de 812 millones de Kelvin. 812 millones de Kelvin para llegar a este valor máximo de reacciones de fusión en el caso del deuterio-tritio. 812 millones es la temperatura
que tendríamos que lograr. Aprovecho contarles esto, que el tokamak de Princeton, que estuvo en funcionamiento en los años 90, es el que tiene el récord en temperatura. Logró, si mal no recuerdo, son cerca de 510 millones de Kelvin lo que logró. Tiene el récord justamente. Ahora, si ustedes se preguntan cómo se hicieron estas curvas, bueno, voy a tratar de hacer un dibujo. Tenemos por aquí esto, tenemos por aquí esto. Entonces, vamos a poner, supongamos por un momento que tenemos el deuterio y tenemos el tritio por aquí. Y para simplificar, asumamos que el tritio está en reposo, el deuterio es el que viene moviéndose con una velocidad determinada. Entonces van a pasar suficientemente cerca como para que den origen a una reacción nuclear. Lo que se hace experimentalmente es esto: se aceleran iones de deuterio, puesto que el deuterio tiene carga positiva, se puede acelerar con campos eléctricos y se hace chocar con un blanco que tiene átomos de tritio. Y entonces se mide con diagnósticos cuántas reacciones nucleares se dieron. Eso en función de la emisión de neutrones, porque de cada reacción de fusión va a salir un neutrón. Entonces, usted con un equipo especial mide cuántos neutrones fueron emitidos y eso le permite a usted calcular cuántas reacciones de fusión se dieron. Y justamente la cantidad de reacciones de fusión están aquí. Entonces ya ahí experimentalmente yo podría saber cuántas reacciones de fusión tendría. Si adicional yo sé cuál es la densidad del deuterio, lo sustituyo aquí, y si sé cuánto es la densidad del tritio, lo sustituyo aquí, y a partir de ese cociente del número de reacciones que tenía entre el producto de las dos densidades, logro obtener el promedio de sigma por V. Y entonces es lo que se va pintando aquí. Se le va dando más energía a esos núcleos de deuterio, se aceleran cada vez más rápido a energías cinéticas mayores. Eso representa que la temperatura crece y entonces se puede ir construyendo la curva para temperaturas aún mayores. Y eso es la forma como se construye esta curva de manera experimental. Existen modelos teóricos que reproducen la forma de esta curva, pero nosotros vamos a asumir que para calcular las tasas de reacción de fusión, que las necesitamos justamente aquí, las vamos a sacar a partir de tablas como esta, de gráficas como la información experimental. Muy bien. Entonces, con esto, sabiendo el promedio de sigma V, nosotros podemos, ya teniendo la tasa de reacciones, que sería esto sería el valor R12, multiplicado por la energía de la reacción. Recordemos que cada reacción de deuterio-tritio da origen a una energía. Entonces nosotros podemos utilizar esa energía de la reacción y lo multiplicamos por cuántas reacciones de fusión se dieron. Y eso nos da la densidad de energía de fusión, que lo representamos como S sub F. Entonces,
llegamos aquí al punto donde ya sabemos cómo calcular cuánta energía por unidad de volumen vamos a obtener en un reactor de fusión nuclear. Ya con eso sabríamos cuánta energía nos entrega por unidad de volumen. Eso ya es un dato sumamente importante y relevante, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a dar unos pequeños pasos más para convertir esa fórmula que vemos aquí en algo todavía más simple. Entonces, asumimos que la densidad del deuterio va a ser N1. N1 representa la densidad del deuterio y N2 representa la densidad del tritio. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente: para que se dé cuasi neutralidad, puesto que el tritio es positivo y el deuterio es positivo, entonces la suma de la cantidad de iones de deuterio-tritio que yo tengo tiene que ser igual, esa suma tiene que ser igual a la densidad de electrones, porque recordemos que la cantidad de iones que yo tenga tiene que ser igual a la cantidad de electrones que yo tenga para que el balance de carga sea casi cero, ¿no? Entonces, ¿cuántos iones de deuterio tengo más cuántos iones tritio tengo? Me da una suma total de carga positiva que tiene que ser igual a la suma o a la densidad de cargas negativas que tengo. Entonces, esta relación tiene que cumplirse, que la suma de la densidad del deuterio más la densidad del tritio tiene que ser igual a la densidad de los electrones. Entonces, siendo así, si nosotros consideramos que la densidad del deuterio es un factor de la densidad de electrones, ¿verdad? Porque acabamos de decir que la densidad del deuterio más la densidad del tritio es igual a la densidad de electrones. Entonces, definitivamente, la densidad de deuterio tiene que ser un factor de la densidad de electrones. Bueno, supongamos que es un factor K, la densidad de electrones. Entonces, esto sería igual a decir que la densidad del deuterio es K veces la densidad de electrones más la densidad del tritio. Entonces yo podría decir que la densidad del tritio es igual a la densidad de electrones menos K veces la densidad de electrones. Y entonces saco factor común, con lo cual esto me quedaría 1 menos K densidad de electrones, es decir, la densidad del tritio es 1 menos K la densidad de electrones. Entonces, si yo tomo este, que es la densidad del deuterio, lo sustituyo aquí, y si tomo este, que es la densidad del tritio, lo sustituyo aquí, el producto de los dos me da este valor. Me da este valor, tal cual. Entonces, resulta que lo que uno desearía y lo que uno busca es bajo qué condición puede maximizar el producto. Recuerdan ustedes que las tasas de reacciones de fusión dependen del producto de la densidad de las dos especies, ¿verdad? El deuterio y el tritio.
Entonces yo lo que quiero es bajo qué condición yo puedo maximizar esto. Es decir, yo podría derivar esto respecto de K para encontrar el valor máximo. La derivada de esto respecto a K tiene que ser igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer es derivar esto respecto de K. Y entonces, cuando derivamos esto respecto a K y lo igualamos a 0, despejamos y nos vamos a dar cuenta que para que ese producto de densidades sea máximo, el valor de K tiene que ser un medio. Entonces, fabuloso. Si K es un medio, entonces la densidad del deuterio sería un medio la densidad de electrones. Y la densidad del tritio sería 1 menos un medio lo que nos viene a dar un medio la densidad de electrones. Entonces, concluimos, voy a cambiar de color, que la densidad del deuterio es la mitad de la densidad de electrones y que la densidad del tritio es la mitad de la densidad de electrones. Entonces, ¿eso qué me lleva a concluir? Que en el reactor de fusión, si yo tengo un tanque de deuterio y tengo un tanque de tritio, para que se dé la condición óptima, yo tengo que poner 50% del gas deuterio y 50% del gas tritio. O sea, la mezcla de gases tiene que ser 50% deuterio y 50% tritio. Esa es la condición óptima y esto lo estamos sacando a partir de este análisis. El producto de densidades se hace máximo cuando ambos tienen la misma cantidad en densidad. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que esto es un medio densidad de electrones y la del deuterio es un medio densidad de electrones, esto nos llegaría a dar un cuarto densidad de electrones al cuadrado. Es decir, yo puedo cambiar el producto de la densidad del deuterio por la densidad del tritio, lo puedo cambiar por el factor un cuarto densidad de electrones al cuadrado, porque es equivalente, es completamente equivalente. Entonces, siendo así, vuelvo aquí y retomo. Esto que tenemos aquí, este producto que tenemos aquí, que corresponde a esto, yo lo puedo cambiar por un cuarto densidad de electrones al cuadrado. Entonces lo que hago es sustituir este valor aquí. Me queda la energía de la reacción de fusión y ahora me queda un cuarto la densidad de electrones al cuadrado por la sección, por el producto, el valor medio del producto de la sección transversal por la velocidad. Entonces, esto es otra forma de poner la misma expresión que habíamos visto, es decir, esta y esta son equivalentes, evidentemente para la reacción deuterio-tritio únicamente, ¿verdad? Pero son equivalentes. Entonces yo, sabiendo la densidad de electrones, yo podría ya encontrar la densidad de energía de las reacciones de fusión. Y lo que tenemos que recordar es que esta densidad de energía de reacciones de fusión es proporcional al cuadrado de la densidad. Entonces,
cualquiera diría, no, si usted quiere lograr muchas reacciones de fusión, incremente la densidad, increméntela mucho. Eso es lo que podría pensar alguien. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que hay un inconveniente con hacer eso. O sea, tal vez les adelanto desde ya un inconveniente, que es que si usted tuviera el reactor de fusión y usted dice, viendo esta fórmula, le voy a aumentar la densidad más, el problema es que cuando usted aumenta mucho la densidad, la temperatura empieza a bajar, porque claramente usted tiene más partículas. Entonces, se tienen que energizar cada vez más partículas. Entonces, como la energía se distribuye entre más partículas, la temperatura, que es la energía promedio de todo el conjunto de partículas, empieza a caer. Y al bajar la temperatura ya no tenemos condiciones para lograr fusión nuclear. Por la curva que ustedes vieron anteriormente, ¿verdad? Al bajar la temperatura, ya la tasa de reacciones de fusión empieza a decrecer. Entonces no sirve tampoco decir voy a aumentar la densidad para lograr más energía de fusión. Eso no es tan simple como eso. Y vamos a ver que hay otro inconveniente antes de terminar este tema. Definitivamente, entonces, como les mencionaba, la mezcla de deuterio-tritio, por el análisis que hicimos en la anterior diapositiva, tiene que ser 50% de deuterio y 50% de tritio. Tiene que ser así. Muy bien, vamos a cerrar el capítulo de generación de potencia de fusión con algunos comentarios finales que son relevantes. Hasta el momento, entonces, decíamos que las reacciones de fusión, y aquí me voy a devolver, el máximo para la reacción de deuterio-tritio lo vamos a lograr en 70 kiloelectronvolts. Eso es lo que logramos ver aquí, ¿no? Si quisiéramos llegar a ese máximo, pero aún así ese máximo nos queda lejos todavía, ¿verdad? Porque lograr esa condición no es tan fácil. Estamos hablando de 812 millones de grados. Si vemos 70.000 electronvolts, es 1000 veces más el potencial de ionización, que es para convertir el gas en plasma. Podríamos decir que son por mucho 70 electronvolts, poniendo mucho, para convertir el plasma, para convertir el gas en plasma, el gas de deuterio-tritio, mientras que las reacciones de fusión para lograr alcanzar condiciones para ese máximo de tasas de reacción, necesitaría pasar ese plasma de una temperatura mínima correspondiente al potencial de ionización a una temperatura de 70.000 electronvolts, que como vimos antes corresponde a 812 mil millones de Kelvin, ¿verdad? Entonces, es un cambio sumamente abrupto desde la temperatura que yo necesito para ionizar el deuterio y el tritio a la temperatura que necesito darle al deuterio y el tritio para que lleguen a condiciones de fusión con un valor máximo, tasas de reacción. Entonces, en conclusión, y esto hay que tenerlo clarísimo, por las temperaturas tan altas de las que estamos hablando, definitivamente tenemos un gas ionizado completamente, y eso es lo que llamamos un plasma, ¿verdad? O sea, el grado de ionización es el máximo. Vamos a ver en el siguiente tema que por la combinación que se da entre colisiones de Coulomb y los requerimientos de un balance de potencia, que es lo que vamos a hacer en el siguiente tema, resulta que pasamos de esa condición de 70 kiloelectronvolts, la pasamos a 15 electronvolts, o sea, bajamos.
vamos a ver, con esto lo que quiero decir es que la temperatura ideal para lograr las reacciones de fusión ya ahora no va a ser 70 kiloelectronvolts, sino va a ser 15 kiloelectronvolts, lo cual nos baja definitivamente el valor, ¿verdad? Podríamos estar hablando como de unos 100, voy a hacer el cálculo acá para dar un número exacto. Estamos hablando de 15.000 electronvolts, que corresponde a 15 kiloelectronvolts por 11.600, lo que nos da 174 millones. Entonces, lo que les estoy adelantando es que la condición para lograr reacciones de fusión de una manera óptima pasa de ser de 812 millones a 174 millones, lo cual se hace ya algo mucho más alcanzable. El último tema correspondiente a esta parte son las pérdidas que se originan por radiación. Ustedes saben que la energía en un sistema físico se puede perder por varios procesos, ¿verdad? Por conducción, por convección o por radiación. Entonces aquí les voy a mencionar de una manera breve cómo el plasma de fusión puede perder energía por radiación. Y tenemos que tener presente que puesto que el plasma está confinado en una cámara que guarda una cierta condición de vacío en el área no confinante, ¿verdad? Porque el plasma está confinado dentro de un volumen, pero luego entre ese volumen y la cámara de vacío, la cámara metálica, hay, valga la redundancia, un vacío considerable, ¿verdad? Entonces el proceso que domina para pasar la energía del plasma a la cámara metálica es radiación. Ese es el proceso que domina. Entonces, la pérdida de energía por radiación es un tema muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si la pérdida de energía por radiación se hace muy, muy grande, el plasma se enfriaría. Y si el plasma se enfría, baja la posibilidad de que se den reacciones nucleares. Entonces, existen tres formas de que se emita radiación y voy a mencionarlas brevemente con esquemas ahora más adelante. Lo que se llama la radiación de línea, que la emiten principalmente impurezas. Las impurezas son átomos de otra cosa que no sea deuterio y tritio. Luego lo que se conoce como la radiación ciclotrónica debido al movimiento ciclotrónico alrededor de la línea de campo magnético y lo que se conoce como la radiación de Brennström debido a las colisiones de Coulomb. Ya voy a hablar de cada una de ellas. Les adelanto que de estos tres, el que domina en condiciones de fusión es la radiación de Brennström. Esa es la que da origen a más pérdidas. La primera, radiación de línea debido a impurezas. Entonces, suponga, para representar esto de una manera simple, suponga que tiene el plasma confinado, se zafa un átomo de hierro de la pared del reactor y se mete al plasma. Entonces, lo que pasa es que uno de los electrones de la nube electrónica del átomo de hierro hace una transición de nivel energético y luego retorna al nivel energético donde estaba, emitiendo fotones, que es lo que consideramos radiación. Entonces, la radiación de línea se da cuando un átomo se excita, un electrón cambia de nivel energético, vuelve a su nivel energético y emite radiación. Eso es lo que se conoce como radiación de línea. Eso es debido a impurezas. Entonces, aquí viene el comentario importante. Es necesario evitar que se metan impurezas al plasma con el cual voy a hacer reacciones de fusión.
porque si se meten muchas impurezas de átomos pesados, van a hacer que el plasma pierda energía y pierda energía y pierda energía. Por eso es conveniente evitar al máximo que dentro del plasma estén presente otra cosa que no sea deuterio tritio, porque cualquier otro átomo que esté presente va a dar origen a emisión de radiación de línea, con lo cual va a emitir energía en forma de radiación que se va a perder. Luego tenemos la otra forma de radiación, que es la radiación ciclotrónica debido al movimiento de partículas en un campo magnético. Observen que tenemos las líneas de campo magnético y como hemos visto en el curso de Plasmas 1, las partículas cargadas hacen un movimiento ciclotrónico. Cuando una partícula hace un movimiento ciclotrónico, tiene una aceleración centrípeta. Cuando una partícula cargada se acelera, se sabe por la teoría electromagnética que emite fotones, emite radiación. Eso es lo que se conoce como radiación ciclotrónica. Claramente en un reactor de fusión, como las partículas están confinadas a las líneas de campo magnético, ellas están haciendo movimiento ciclotrónico, entonces definitivamente van a estar emitiendo radiación ciclotrónica. Y el último, que se conoce como radiación de Brennstrahlung. Brennstrahlung, según entiendo, es una palabra, si no me equivoco, alemana, que significa frenado, radiación de frenado. Es dividida a las colisiones coulombianas, aquí representado, observen. Viene, por ejemplo, un electrón, se acerca al núcleo que está cargado positivamente y entonces se siente atraído por el núcleo y se desvía. El hecho que el electrón se desvíe en un movimiento curvo es porque está experimentando una aceleración centrípeta. Y de nuevo, si está experimentando una aceleración centrípeta, al estar acelerado, emite fotones, emite radiación. Esa radiación puede ser de baja energía o puede ser de alta energía. Será de alta energía cuando el cambio en cantidad de movimiento del electrón es drástico. Observen que aquí el cambio en la trayectoria del electrón representado en negro es increíble, mientras que este en azul es un cambio más suave. Entonces, cuando el cambio es más suave, la radiación es de más baja energía, mientras que si el cambio es más abrupto, la energía de la radiación emitida es mucho más alta. En ambos casos estamos hablando del rango de rayos X. Entonces, un plasma de fusión va a emitir en el rango de rayos X. Y como lo que hay ahí son partículas cargadas, esas partículas cargadas van a experimentar este proceso. Específicamente los electrones, al acercarse a los iones, van a tener una interacción coulombiana, una colisión coulombiana, y entonces van a emitir este tipo de radiación. No vamos a hacer un análisis más profundo, pero yo les voy a decir que la emisión de radiación significativa y la que contribuye es la colisión entre un electrón y los iones. Resulta que la colisión entre iones y iones no suma al efecto de radiación de Brennstrahlung. La que suma significativamente es la colisión coulombiana entre los electrones y los iones. Esa radiación sí va a ser significativa. Para no profundizar en esto, en el libro pueden ver un análisis donde deducen la densidad de energía de radiación de Brennstrahlung con este esquema que logramos ver aquí. Por un tema de tiempo no lo vamos a hacer. Nos vamos directo al resultado y la radiación, la densidad de energía de radiación de Brennstrahlung, por eso viene la B, tiene esta dependencia. Carga elemental, velocidad de la luz, epsilon sub 0, masa del electrón, H de constante de Planck, densidad de iones, densidad de electrones, temperatura de electrones, y Z, que si recuerdan el curso 1 de plasmas, es el grado de ionización, ¿verdad? ¿Cuántos
electrones ha perdido ese átomo. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que la radiación de Bremsstrahlung es proporcional a las densidades. Es proporcional a las densidades. Si esta densidad crece, más radiación de Bremsstrahlung se va a dar origen. ¿Cambia con la temperatura? Sí, pero muy ligeramente. Resulta que aquí vemos un factor adelante. Voy a marcarlo. Esta deducción que vemos aquí se hizo sin considerar efectos cuánticos. Si consideráramos efectos cuánticos, el valor correcto de este coeficiente tendría que ser este que está aquí. Y así se indica en el libro, ¿verdad? Debería ser ese. Entonces, otra cosa a considerar para ir terminando este tema es que la cantidad de cargas positivas que tenemos en el plasma, para eso lo que yo hago es multiplicar la densidad de iones por el nivel de ionización de cada ion, ¿verdad? Y yo puedo tener en el plasma, sobre todo si hay impurezas, puedo tener distintos tipos de iones, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo que hacer una sumatoria sobre todos los tipos de iones que hay. De hecho, el solo hecho que haya deuterio y tritio ya son dos iones diferentes. Pueden tener el mismo nivel de ionización, uno, de hecho lo van a tener. Entonces yo tendría que sumar todas esas cargas positivas para que sea igual a las cargas negativas. Y entonces, para terminar, lo que se acostumbra, la forma como se acostumbra cuantificar la presencia o no de impurezas en el plasma es con lo que se conoce como el Z efectivo, que se obtiene a partir de esta relación que vemos por aquí. A partir de esta relación, ¿verdad? No es más que esto que tenemos aquí, que lo tenemos aquí abajo, y en la parte de arriba la diferencia es que se considera el cuadrado de Z. Recuerden que Z es el nivel de ionización. Esto que está aquí es la densidad. Entonces, cuando uno compara estas dos magnitudes, obtiene Z. Si no hubieran impurezas en el plasma, el valor de Z tendría que ser 1. Es decir, todo esto debería de ser NI igual a NE. Y entonces, claro, como me queda NE arriba y NE abajo, me da Z igual a 1. Cuando tenemos NI ligeramente diferente de NE, entonces suele ser un valor de Z un poquito por arriba. Y eso es consecuencia sobre todo de la presencia de impurezas. Entonces, en resumen, un plasma de deuterio tritio puro tendría un Z efectivo de 1, como les mencioné, y la fórmula que me da esa relación es esta que está aquí, donde si yo ya sustituyo esto en términos únicamente de la densidad de electrones, me doy cuenta que tiene esta dependencia. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Que si la densidad de electrones crece, la energía que se pierde por radiación de Bremsstrahlung crece. Y si se pierde mucha energía, el plasma se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar. Por lo tanto, se reducen las reacciones de fusión y podría inclusive ya no darse reacciones de fusión. Entonces, por eso es que no podemos pensar en que en un reactor de fusión yo puedo incrementar la densidad lo que a mí me apetezca. No, porque si la incremento mucho, se va a perder mucha energía por radiación de Bremsstrahlung. No es así la dependencia con la temperatura. La dependencia con la temperatura es T a la 1 medio, es todavía más suave. Entonces, que crezca la temperatura, el efecto que tiene no es tan fuerte como que crezca la densidad.